Bueno, pues hola a todos. Vamos a seguir con este ciclo de entrevistas para celebrar el 50 aniversario de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy hablamos con José Gavilanes, hasta hace muy poco catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y durante muchos años director de ese mismo departamento. Así que buenos días, Pepe, ¿qué Buenos tal? días, Ana. Pues vamos a hablar un poco, ¿no? Para rememorar cómo ha sido la historia de nuestra facultad. Y mi primera pregunta es si tú ya realizaste los estudios en la Complutense, tus estudios universitarios, o venías de alguna otra universidad. Yo empecé aquí en octubre del 68. O sea que soy de la Complutense, como se dice, de toda la vida. O sea, incluso antes de que se extinguiesen las... Sí, 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 sí. Yo me enteré de la escisión de las 5 facultades de ciencias un día que estaban sentados los PNNs, los profesores no numerarios de aquella época, estaban sentados en el pasillo del decanato de químicas y entró la policía, los llamados grises, dándoles palos. Y yo me quedé sorprendidísimo porque hasta ese momento los que cobrábamos éramos los estudiantes. Pero en ese momento vi que los profesores también cobraban. Y dije, ¿y esto por qué es? Y era porque se iban a separar las 5 facultades y estaban planteando una serie de reivindicaciones, los profesores, en cuanto al número de plazas. Vamos, lo que ocurre hoy en día. Igual. Ahora no les pegan, pero bueno, lo mismo. Nos pegan de otra manera. Eso. ¿Y cómo era la universidad de entonces, en ese año 68? Bueno, pues yo creo que como ahora, la universidad ha cambiado un poco. Algunas edificaciones, en aquel momento estaba uno de los edificios más feos de la Complutense, como es la Torre de Biológicas, y se estaba acabando de construir. Luego le añadieron otro edificio de los que a mí tampoco me gustan, es la Facultad de Ciencias de Comunicación, Ujú. Periodismo, pero el resto era igual, la gente era igual. Todos creemos que los tiempos cambian mucho a la gente, pero éramos iguales. Los mismos miedos y los mismos problemas que tienen hoy los estudiantes los teníamos en aquella época. Bueno, había que correr de vez en cuando cuando venían dando palo, pero por lo demás era igual. Pero, por ejemplo, habrán cambiado mucho las técnicas a la hora de dar clase, ¿no? Antes eh, sería la pizarra y poco más, porque incluso las famosas transparencias tardarían en llegar. Sí, no cabe duda. También cuando en época de los romanos se iban en aurigas, en cuadrigas, pero esencialmente es lo mismo. Había profesores que se veía que sabían de qué estaban hablando y había profesores que no tenían ni idea, como ocurre ahora. Exactamente igual. El que se utilicen transparencias o se utilice la pizarra o se utilice simplemente la palabra no es demasiado importante. Lo que es verdaderamente importante es que se sepa de qué se está hablando. Y en aquella época, como ahora, había quien sí sabía, había gente, había profesores que daba gusto escucharles, daba gusto escucharles. Y algunos incluso fumando en clase. Bueno, todos. Yo empecé a fumar por culpa de uno que ahora es muy buen amigo, Luis Franco, porque llegaba a clase, a mitad de la clase, daba técnicas instrumentales, a mitad de la clase sacaba su paquetito de tabaco, se callaba, sacaba un cigarro, empezaba a golpear así contra el paquete, lo encendía, daba una calada, y yo decía, esto es una maravilla, tío, es una maravilla. Y empecé a llevar un cigarro en el cuaderno, metido en el cuaderno. Y así empecé a fumar. Mal Luego no era ejemplo. una maravilla, pero bueno, en fin. Y bueno, algún cartel nos quedaba hace poco de prohibido fumar y resultaba curioso ver aquello todavía, porque a nosotros ya eso nos parece impensable, lo de fumar en clase. Sí, sí, parece impensable, pero es otra cosa que cambia con los tiempos. Pero vamos, obviamente no tiene sentido fumar en una clase por pura lógica, porque es que si estás llenando, quitando oxígeno del ambiente, y pues la actividad cerebral se reduce mucho si no hay oxígeno. O sea, Y eso ya es bastante malo en una clase normal, pero en los exámenes imagino que a lo mejor empeoraba el... yo en los exámenes no recuerdo haber fumado. Yo de todas maneras fumaba, pero no era un maniático de fumar. Y no recuerdo que en los exámenes fuera
algo agobiante el hecho de fumar. Porque ¿cómo eran los exámenes antes? Ahora tenemos prohibido, por ejemplo, tener a los alumnos más de 3 horas haciendo un examen sin dejarles descansar. No sé si en tu época se tenía tanta consideración. Había un examen de química, el laboratorio de química analítica cualitativa, que entrabas a las 8:30 de la mañana y salías por la tarde. Bueno, te tenías que llevar una bolsita con un bocadillo para comer allí. La comías allí, tenías que hacer la marcha analítica, te daban una muestra y tú tenías que identificar qué cationes había allí en esa muestra y estaba todo el día. Eso de las 4 horas es una cuestión. Es creer que la especie humana se está deteriorando y no es así. Un estudiante aguanta 3 horas, 4 horas y mucho más. Sí, porque una cosa que han cambiado mucho han sido los planes de estudios. No sé, ¿cómo los ves tú en comparación con lo que había en la época, con los que hay ahora? ¿Era algo tan reglado como es ahora, que se perfila hasta el más mínimo detalle? Yo he participado en algunos de los planes de estudio de ahora, de los que hay ahora. Por consiguiente, sé que no se puede decir que sean buenos. Son curiosos, son curiosos. Yo creo que cuando la prueba es muy, muy clara. Cuando un estudiante acaba en la universidad, la sensación con la que se va es que no le han preparado para la vida. Sale allí diciendo, yo no sé nada, yo no sé nada. Y esto ocurre ahora y ocurría antes. ¿Por qué? Pues porque los planes de estudio tienen que ser generales. Tienes que enseñar a la gente a pensar. Tienes que explicarle una serie de conocimientos básicos y luego la persona, cuando ya empieza a profesionalizarse, lo que tendrá que hacer es aplicar esos conocimientos básicos a su campo en concreto. Entonces, yo creo que los planes de estudio de antes tenían una serie de cosas buenas, muy buenas. Estudiar matemáticas, física, ciencias, matemáticas, física, química, una biología, una geología, punto, ya estaba. Y luego pues ibas profundizando, si hacías química, ibas profundizando en distintas ramas de la química y ya está. Hoy en día, pues yo recuerdo haber visto por aquí carteles de grado en genética criminalística CSI. Es decir, tontería. Demasiado específico. Claro, todo. no tiene sentido llegar a esta, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la gente acaba sabiendo, podría pensarse que mucho, pero no es mucho, pero acaba sabiendo solo de 4 cositas. Y eso no sirve de nada. Claro, le cambias el entorno, le llevas a una empresa de otro estilo y ya no sabe qué hacer. Sí. ¿Y cómo era la situación de los estudiantes entonces? O sea, ¿cómo era la vida universitaria en los 70? Hombre, la vida universitaria en los 70 pues, era bastante más escueta que hoy en día. Hay mucha oferta, ¿no? Te diré que la máxima, ya estando en cuarto, es decir, ya en la especialidad de bioquímica, en cuarto curso, la máxima diversión como universitario era los viernes, nos íbamos 3 amigos de aquí de la facultad, nos íbamos al colegio mayor de uno a tomarnos un pincho de tortilla con un botellín. Esa era la diversión semanal. Pues con eso yo creo que está dicho todo. Eso básicamente es el día a día del 80% de los estudiantes de la Complutense, yo creo. Ha cambiado muchas cosas. Porque es que incluso físicamente, como decías, la facultad habrá cambiado muchísimo. Hay gente en nuestro departamento que todavía llama el edificio nuevo, al que para mí es uno de los más antiguos, que es el edificio de la cafetería, porque no existía nada de lo que hay detrás, que es la que yo he conocido como la biblioteca desde que entré en la facultad. Entonces, ¿dónde estaba antes la biblioteca, por ejemplo? ¿Dónde ibais? La biblioteca estaba en el edificio de físicas en la última planta. En la última planta allí había una biblioteca que era muy grande, prácticamente era toda la planta. Y allí ya la conocía todos los estudiantes de ciencias. Bueno, es que en realidad estaba el edificio de químicas, el edificio A, la facultad de físicas, y se estaba acabando la torre de biológicas. La torre de biológicas se debía acabar por el año 73. Ya se daban clases en el año 72, pero se acabó en el 73. El resto no había nada. Claro, matemáticas, nada. Lo que es matemáticas hoy en día, nada. Y entonces la biblioteca estaba aquí en el edificio de físicas, arriba. Aquí en físicas estaba toda la dotación donde estaba la comisaría,
A la comisaría. ¿Había una comisaría? Sí. En la entrada a físicas había una comisaría, la parte ahí. Y luego estaba la biblioteca. Y la biblioteca era un sitio donde pues, nos íbamos a refugiar cuando venían maldadas y donde nos hacían salir y esperaba, salías por un pasillo y iban dando golpes. Bueno, por lo menos los caballos hasta ahí arriba no llegaban. Bueno, los caballos llegaban muchos, sí. Ahí en el campo de lo que ahora es donde está el aulario de químicas y la biblioteca de químicas, eso era un campo de fútbol. Y entonces se hacían manifestaciones, asambleas en ese campo de fútbol. Y entonces llegaba la policía con un caballo, saltaban, blum, por la valla y iban andando allí como si estuvieran jugando al polo con los estudiantes. Bueno, me río, pero a lo mejor no es para reírse. Pero es que es curioso, ¿no? Es un mundo que nosotros no... No, y nosotros tampoco éramos muy conscientes de que te daban golpes y cosas así, pero vamos, yo creo que casi todo el mundo cobró en alguna ocasión. Merecido o sin merecido, no, porque es que... Si estabais aquí estudiando, no sé más. Ibas en el tranvía, por ejemplo, ibas en el tranvía que subía por el día hasta la universitaria. Y de repente había una serie de coches de la policía. Y uno desde el tranvía decía, un insulto. Entonces la policía paraba el tranvía, bajaba la gente y todo el mundo cobraba. Todo el mundo tocaba algo. Pues esa me lleva a otra de las preguntas que tenía. Claro, ahora muchos de nosotros llegamos a Ciudad Universitaria en el metro, pero en el año 68, ¿cómo se llegaba a Ciudad Universitaria? Se llegaba en tranvía, andando, porque no había tantos tranvías como serían necesarios. Entonces se bajaba andando desde Moncloa. El tranvía empezaba, creo recordar que en la calle Gaztambide, donde acaba allí, donde estaba el Ministerio del Aire allí, y bajaba por todo el camino. Siguen estando las vías del tranvía en tramo. Ah, sí. Sí, pasa por delante de navales, aeronáuticos, por ahí. Y lo que ahora es el carril bici, son las vías del tranvía. Y hacía varias paradas en el campus. Sí. Pero un tranvía muy carroñero. Madrid en aquella época había otros tranvías más modernos, este era muy viejo. ¿Lo heredamos de alguien? No, era de los tranvías que había en Madrid, en la ciudad de Madrid antes, y aquí, pues como no merecía la pena cambiarlo, porque al fin y al cabo los que montaban eran estudiantes, gente joven, que soportan. Que podemos con todo, ¿no? Bueno, podemos, yo ya no sé si entro en ese cupo. Sí. Y bueno, también siguiendo así un poco, porque en mi época había campus virtual, pero no se utilizaba como ahora, que es donde los estudiantes encuentran todo el material y además les subimos de todo. Yo todavía iba a reprografía, donde los profesores habían dejado el temario y te fotocopiabas aquello, pero ¿y antes? ¿Qué material, o sea, cómo se accedía al material docente? ¿O el material docente eran los apuntes que tú te cogías con...? Eran los apuntes que tú te cogías. Por ejemplo, cuando yo hice la especialidad de bioquímica y el primer libro de bioquímica, había un libro que era el Carlson, que era un libro así muy antiguo, pero el primer libro de bioquímica como tal fue el Leninger y salió al mercado después de que yo hubiera acabado. Es decir, yo no tenía más apuntes que los que nos daban los profesores. Y en las otras asignaturas, pues acudía 3/4 de lo mismo. Aparte que uno iba a la biblioteca y no había tantos libros, tal cantidad de libros, no de variedad, sino de cantidad de un solo libro, como para poder estudiar. Tenías que estudiar allí. Esencialmente eran apuntes. Entonces, por eso había gente que tomaba muy buenos apuntes y se los dejaba a los demás. No los subía a ningún sitio ni los vendía. No, todas esas plataformas no existían. Muy bien. Y pasando un poco más a, porque claro, aquí en la universidad pública tenemos dos pilares muy importantes, docencia, pero luego también está la investigación. Entonces, ¿cómo eran los laboratorios de investigación de esa época? ¿Cómo era investigar en un laboratorio? Hombre, a mí me dijo el profesor Municio, que era el director del departamento en aquella época, del departamento de bioquímica, me dijo que si quería entrar en el departamento. Entré, obviamente. En la misma época entró mi cónyuge, que sigue siendo mi cónyuge.
Bien, bien. Y estuvimos nosotros dos y otros tres más que entraron, tres compañeros de curso más que entramos a la vez, estuvimos como mes y medio lavando tubos. Pero lavando tubos, una escobilla, y así estuvimos como mes y medio. Y estábamos encantados. Estábamos encantados por muchas razones. Pero era básico para hacer investigación. ¿Por qué? Pues porque había que hacer muchas cromatografías y entonces los tubos limpios era esencial para recoger alícuotas de las distintas separaciones cromatográficas. Por consiguiente, la investigación era bastante más pobre. Y yo recuerdo que hacíamos una cromatografía de intercambio iónico en una amberlita que duraba una semana la cromatografía para separar péptidos de una proteína. Duraba una semana. Y teníamos que estar aquí día y noche, porque no teníamos colector de fracciones, teníamos que quedarnos por la noche, hacíamos turnos, con unas granadillas con tubos para ir recogiendo alícuotas según iba saliendo de la columna. Luego se ha mejorado mucho, indudablemente. La investigación se ha mejorado mucho. En el departamento de bioquímica, en mi opinión, afortunadamente, siempre existió una gran tradición de investigación. Se le daba mucha importancia a la investigación. Y yo eso, pues, agradecido, porque la investigación es lo que resulta más entretenido de la actividad de un científico. Sí, desde luego es la parte más divertida de nuestro trabajo, a mi modo de ver. ¿Y cómo se financiaba la investigación en la época? Bueno, Porque ahora una de las mayores quejas, ¿no?, de los científicos siempre es la falta de recursos. pues en la época en la que yo empecé, el profesor Municio conseguía financiación de algunos empresarios. Contactaba con gente y le daban Pescanova, por ejemplo, le dio antibióticos de León, le dio financiación. Luego recuerdo que consiguió dinero, fondos de convenios de intercambio hispano-norteamericanos, que gracias a eso se pudieron comprar algunos aparatos muy buenos para el departamento. Luego ya más adelante ya empezó a existir la comisión asesora, que era la que financiaba, que es la predecesora de lo que hoy se llama Agencia Estatal de Investigación. Estatal de Investigación, un contubernio judeo-masónico, que en aquel momento, pese a que era mucho más antiguo, era algo bastante serio. Y era la manera de conseguirlo, pero por ejemplo, para que te hagas una idea, mi primer proyecto para 3 años fueron 3,5 millones de pesetas. Fue una barbaridad de dinero. Así ser una persona muy respetada dentro del departamento porque había conseguido un proyecto muy serio, casi del nivel de los que conseguí al inicio. Ya veo. Y has comentado lo del intercambio con Norteamérica, porque claro, ahora la internacionalización está muy en boga, los científicos siempre hemos salido mucho al extranjero. ¿Era igual en la época? ¿Era menos habitual o...? Hombre, yo no te sé decir en otros departamentos. En el departamento de bioquímica, en el departamento nuestro, era muy frecuente porque Municio hizo muchas cosas buenas a mi modo de ver. Y una de ellas fue que organizó unas cosas que se llamaban los cursos de biología molecular, curso de doctorado de biología molecular. Y aquí venía mucha gente extranjera a dar clases. Lo primero, daba clases en inglés, con lo cual ya sabías que tenías que entender inglés. Y lo segundo, pues te abría las puertas a que fueras a trabajar a los laboratorios de estas personas. Aquí una vez vino a dar una de estas clases un premio Nobel, Stanford Moore, de la Universidad de Rockefeller de Nueva York, y entonces Municio le dijo, pues nos gustaría que uno de aquí del departamento se fuera para allá, y ese uno era yo. Y entonces pues me fui. Y como en ese momento aquí no había la posibilidad de liberaciones docentes, pues yo me iba a 4 o 6 meses al año y estuve yendo así durante 3 o 4 años. Pero la primera vez que fui en el año 75, fui a Natli, al Instituto Roche, donde estaba Severo Ochoa en aquel momento. Y
me dijeron, te vas a ir allí a aprender una serie de técnicas, esas cromatografías que duran una semana, pues allí me fui a aprenderlas allí al Instituto Noche. Y en aquel momento yo no sabía inglés. No sabía inglés porque en España se estudiaba francés, estudiar inglés no. Y entonces yo me fui a una academia, allí estaba por la Puerta del Sol, a hacer unos cursos forzados de inglés. Y en realidad con quien aprendí inglés fue con un polaco que me dejó una habitación para vivir allí en su casa. Y aprendí el inglés en esos meses, aprendí el inglés que hoy sé, hablando con el polaco. Curiosamente, un polaco, en aquel momento era Polonia, era un país comunista, pero este polaco sabía todo, todo, todo de la historia de España. Desde Viriato, sabía todo, todo. Y entonces teníamos unas conversaciones de historia muy entretenidas y así aprendí yo. Con lo cual, el viajar al extranjero era algo bastante común. A mí me sorprendía porque aquí, en la facultad, tú llegabas aquí a la facultad y ya siendo yo, incluso siendo catedrático, me acuerdo una vez que entré ahí a químicas y me dice el señor de la portería, ¿no? Un sábado, ¿no? Y entré a químicas, y hay una voz que dice, tú! ¿Dónde vas? Voy al departamento. A ver, ¿a qué departamento? A bioquímica. Entonces, ese era como el trato que había. Y entonces yo llegaba a Nueva York cuando me iba y buenos días, doctor, buenos días, profesor. Y claro, yo decía, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y entonces, pues sí, yo creo que es importante salir fuera de la internacionalización porque es la manera de conocer otros ambientes. A mi gusto, una de las mejores cosas que ha hecho la Unión Europea fue el programa Erasmus. Yo casi diría que lo mejor que ha hecho. Bastante popular en nuestra facultad. De hecho, en el último curso, la mitad de los alumnos se va de Erasmus un cuatrimestre o los dos. A mí, cuando yo daba clase, todo el que me preguntaba, yo se lo recomendaba vivamente. Bueno, preguntábamos en concreto por la situación política en el momento de la escisión, pero creo que ya nos has dado unas pinceladas bastante gráficas sobre cómo era aquello. Entonces, no sé, ¿cuál sería el recuerdo más remarcable que tienes tú de tu época de estudiante? A mí me gustaba mucho venir por aquí. Entonces, yo vivía en un barrio en Canillejas, vivía en Canillejas, que ahora es un barrio de Madrid, pero en aquel momento era un pueblo de la provincia de Madrid. Era la periferia. Vamos, yo tardaba en llegar a la facultad desde mi casa alrededor de 3 horas y media y 2 horas. Venir y otros 2 horas y media, 2 horas volver. Con lo cual venía a la universitaria y venía al centro. Era una cosa que me parecía muy interesante. Entonces aquí había gente que verdaderamente sabía mucho. Porque aparte tú podías ir a algunas facultades, yo iba a la facultad de medicina, yo iba a ver operaciones desde aquellas claraboyas que cuando se podía íbamos a verlo, íbamos a escuchar conferencias en filología, en la facultad de historia. Me parecía que era, aquí en la ciudad universitaria me parecía muy interesante. Había una serie de cosas que allí en mi barrio lo único que teníamos era un cine de sesión continua los fines de semana. Entonces venía aquí a la universitaria para que era una maravilla. Y creo que hoy en día pues sigue siendo igual. Lo que ocurre es que los estudiantes vienen, van a sus clases y se van. Pero aquí en la universidad hay infinidad de actividades todos los días del año que son muy provechosas y me parecen muy entretenidas. Bueno. ¿Y cómo ves tú el futuro de la universidad? Es decir, ¿qué nos depara, ¿no?, en los próximos 50 años? Depende de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la universidad es una actividad que no produce ningún beneficio tangible. Sí. Entonces a los políticos no les interesa la universidad. La universidad es una cosa que está aquí. O sea, la universidad es la base del conocimiento. Si uno se pone a analizar por qué ha evolucionado la humanidad, se dará cuenta que ha sido gracias al conocimiento.
El conocimiento ha sido lo que ha disparado todo. La vida actual es una consecuencia del conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de todos estos años. ¿Y dónde ha surgido ese conocimiento? Pues en las universidades y en los organismos que eran predecesores de las universidades. Entonces la universidad es imprescindible. Otra cosa es que, claro, si un político dice, yo he inaugurado 3 puentes, 27 edificios, pero claro, yo es que he mantenido la universidad, he mejorado la universidad. Los estudiantes, insisto, van a salir diciendo, yo no sé nada, con lo cual pues nunca van a estar contentos. Entonces, creo que la universidad es la base para que la vida humana sea vida. Para que los humanos seamos unos simios un poco mejores. Si no hay universidad, esto se acaba. Otra cosa distinta, y es que la universidad es una estructura que está para dar un tipo de conocimiento. Aquí en España, durante muchos años, se ha creído que la universidad era el sitio donde iba la gente para poder mejorar en la vida. Eso es consecuencia de que España siempre ha sido un país atrasado. España, en ese sentido, ha sido un país atrasado, pues claro, no tuvo una guerra mundial, no participó en una guerra mundial, con lo cual no arrancó de cero. Aquí hubo una guerra civil, pero no arrancó de cero como en otros países de Europa. Y entonces, pues claro, la universidad no se veía como algo tan importante. Entonces aquí se decía, bueno, hay que ir a la universidad porque es para que así tengas la posibilidad de que seas como los ricos. Y no, la universidad es un sitio donde se va a aprender, donde se va a generar conocimiento. Y entonces lo que no puedes pensar es que la universidad es un sitio donde vas a ir a encontrar un trabajo. Porque eso no es así, no nos engañemos. El trabajo es otra cosa. El conocimiento es una cosa y el trabajo es otra. Y prueba de ello es que los mejores cerebros están en la universidad o en organismos similares, no tengo la menor duda. Y sin embargo no tienen los mejores trabajos y mucho menos las mejores remuneraciones. Pero creo que la universidad es imprescindible. ¿Y a dónde va a llegar? Yo espero que siga mejorando. Hoy la universidad es mejor que hace 50 años. Entonces yo espero que siga mejorando. Me parece que no va a mejorar nunca a la misma velocidad que debiera para satisfacer lo que ocurre en la sociedad, pero yo creo y deseo que siga mejorando. ¿Y tienes algún consejo para los estudiantes que vengan y, por otro lado, para los docentes que vengan, para los que estamos así arrancando? Para los estudiantes, a una persona de 18 años, cuando llega a la universidad, darle consejo yo no creo que sea. No me siento capacitado para dar un consejo a nadie. Y mucho menos a un joven de 18 años que tiene una cantidad de problemas tremendos. Todo joven de 18 años tiene problemas. ¿Por qué? Pues porque su cerebro no está todavía organizado. Tiene problemas. Eso es una cuestión biológica que se sabe que el cerebro a los 18 años no está muy organizado. Aparte tiene todavía unos líos hormonales, déficit neuronal, de conexiones neuronales, hormonas, un pollo. Entonces, darle consejo, pues que sobreviva. Punto. Respecto a los docentes, pues bueno, los docentes entran aquí en la universidad siendo jóvenes, con mucha ilusión, porque es lo único que tienen, mucha ilusión. El sueldo no, porque tienes que estar peleando todos los días con tu entorno y tu familia te dice, pero si tú eres la lista de la clase, ¿cómo estás cobrando menos que Pepita que está acá? Entonces, bueno. Doy fe. Pues, ¿qué consejo? Que trates de seguir sobreviviendo. Es decir, en la universidad lo que hay que hacer es tratar de sobrevivir. No se puede aspirar a más. Y se va haciendo poquito a poquito. De tal manera que cuando dentro de 50 años tú te sientes aquí, bueno, espero que sea menos, porque tienes que trabajar 50 años. Tú te sientes aquí y te pregunte otro, pues que digas, pues ha mejorado un poquito. Y no se puede aspirar a más. Muy bien, pues eso haremos, sobreviviremos. Muchas gracias, Pepe. No lo mereces. Gracias a ti.